Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al noticiero Al Punto. Mi nombre es Fernanda Chávez y voy a estar con ustedes en este reportaje especial de la introducción a las ciencias sociales. El día de hoy trataremos temas como el surgimiento, el descubrimiento de las ciencias sociales, toda la historia, lo que se ha convertido y la importancia que tiene en nuestras vidas cotidianas. En este momento vamos a enlazarnos con Emiliano Maldonado para que nos empiece a explicar un poco del surgimiento. Gracias, Fer. Si bien es cierto que las ciencias sociales se remontan técnicamente o conceptualmente desde el siglo XVIII, tenemos que hablar primero de lo que surgió antes de ello, es decir, una transición que partió con Aristóteles y sus teorías que se denominaron por su nombre aristotélicas, gracias a que él siempre buscó el porqué y para qué de las cosas, siempre buscó entender las causas, las razones por las cuales se originaron ciertas circunstancias y fenómenos, y por lo tanto de ahí se derivan ciertas cuestiones que se ven relacionadas ahora con las ciencias sociales. De manera posterior a la Edad Antigua se dio paso a la Edad Media, etapa en la cual hubo un cierto estancamiento en el que el sistema de gobierno fue fundamental para que no se pudiera dar la apertura que nosotros hubiéramos querido para que todas las personas tuvieran acceso al conocimiento. De esta forma no fue hasta el Renacimiento en el que nombres como Galileo Galilei y Isaac Newton tuvieron la capacidad de implementar ciertas características que posteriormente las ciencias sociales le beneficiaron, pues le brindaron ciertos aspectos que favorecieron al conocimiento y de igual forma intentaron comprender al mundo desde diferentes perspectivas. Y mientras tanto regreso contigo, Fer. Gracias, Emi, por la contextualización. Ahora vamos contigo, Diego, donde nos explicarás cómo surgió el término ciencias sociales. Muchas gracias, Fer. Bueno, esta nueva visión de la ciencia conllevó a que se usara la razón como la experiencia fundamentada. Personajes como Kant fueron los representantes para este pensamiento. Isaac Newton fue el representante de esta época, y esto conllevó a que la monarquía surgiera con inconformidad y que la iglesia se separara del Estado. Hubo una falta de preparación y caos durante la Revolución Francesa. Esta época se caracterizó por tener nuevas formas de dominación sobre la población basadas en el terror. Esta época fue como una interrupción para la modernización, porque usaron mecanismos como la guillotina, que pasaban el terror hacia las personas e impedía que publicaran sus principios y sus leyes. Este suceso desencadenó un proceso de retroceso en la modernización, ya que se usaron mecanismos como la guillotina para que las personas que publicaran cosas que el gobierno no quería fueran castigados. En el siglo XIX, Francia, surgió un personaje llamado Comte, quien es el padre del positivismo y creó una nueva ciencia, la sociología. Con esta nueva ciencia, Comte buscaba explicar la relación del hombre con términos científicos. Regresamos contigo, Fer. Gracias, Diego, por tu intervención. Ahora vamos con nuestro querido Horacio, que nos dará una gran continuación. Gracias, Fer. Después de este tiempo llegó un personaje mundialmente conocido como Nietzsche. Él afirmaba que no podía haber una ciencia del hombre debido a que éste está muerto. ¿A qué se refería con esto? A que una vez muerto el hombre, la idea moriría con él. Después de esto se retomaron las ideas aristotélicas buscando comprender más al hombre, surgiendo así las ciencias hermenéuticas. Es en este contexto que las ciencias se han desarrollado y hoy en día se interrelacionan en este modo. Gracias, Fer, volvemos contigo. Gracias, Gerardo, por la información brindada. Ahora vamos contigo, Emi, para la recapitulación de los hechos. Para facilitar el proceso de entendimiento de las ciencias sociales es tan sencillo como remontarnos a la Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna y Edad Contemporánea. Hemos empezado en este orden porque ciertas causas han generado consecuencias que llevan al cambio, y ciertamente las ciencias sociales se dedican a estudiar eso. Con eso nos referimos a los cambios que han sucedido dentro de la humanidad. Y el cambio no hay que entenderlo como algo malo, sino como algo positivo. Menciona Fernando Savater en su libro Política para Amador que el cambio siempre ha existido y que la discrepancia entre personalidades siempre ha existido también. La humanidad no es una monotonía, sino ciertamente es algo dinámico. Esto significa que todos somos diferentes y por lo tanto todas las mentes van dirigidas hacia un camino distinto. Esto evidentemente provoca el cambio,
el dinamismo del que ya nos referimos. Gracias, Emi. Ahora vamos contigo, Horacio, para que nos expliques un poco más de las fechas exactas, los lugares y datos importantes que han influido en la historia de las ciencias sociales. Gracias, Fer. En la Edad Antigua encontramos a Aristóteles entre los años 384 y 322 a.C. La ciudad y los lugares eran la antigua Grecia. Era una época donde se amaba el conocimiento y el descubrir más cosas. Él, Aristóteles, hizo hincapié en las matemáticas, historia política y poesía. En la Edad Media destaca Santo Tomás de Aquino en el siglo XIII. Tenemos que considerar que esta época duró del siglo V al siglo XV. El crecimiento, si se le puede llamar así en esta época, se dio después de la caída del Imperio Romano. En esta época los cambios que se lograron fueron económicos y políticos especialmente. La Edad Media vivió su apogeo en prácticamente toda Europa, específicamente en ciudades italianas. En el Renacimiento del siglo XV al XVIII lo que predominó fueron la ética, la filosofía y las matemáticas. Entre los personajes más destacados se encuentran Thomas Hobbes, John Locke y Adam Smith. Estos tres se enfocaron en la ética y filosofía moral, así como en la política y en la economía. Los lugares de estos tres personajes fueron Inglaterra, Escocia y Francia. En la Edad Moderna, Isaac Newton, de origen inglés, habló sobre la filosofía natural. Johannes Kepler, de origen alemán, adaptó las matemáticas al comportamiento humano. Y Augusto Comte, entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, habló sobre la teología, la filosofía y la ciencia en general, él de origen francés. Y ya hacia finales del siglo XIX aparece Nietzsche, de origen alemán, que, como dije antes, decía que las ideas morían junto con el hombre. Gracias y regresamos contigo, Fer. Gracias, Gerardo, Horacio, una vez más por tu tan sutil información. Ahora vamos contigo, Diego, para que nos expliques un poco de los hechos o descubrimientos que se pudo dar en esta etapa de la historia de las ciencias sociales. Entre los grandes aportes y descubrimientos que han surgido en las ciencias sociales, podemos decir que un gran ejemplo es el capitalismo y el socialismo, que han surgido a lo largo de la historia en varios países. A continuación yo les informaré sobre algunos hechos y descubrimientos a lo largo de las ciencias sociales. Se puede ver a Wall Street como un reflejo del capitalismo. También las ciencias sociales han sido el motivo de varios movimientos sociales y corrientes. Las ciencias sociales también han sido el motivo de revoluciones e independencias a lo largo de la historia mundialmente. Tienen la misión de detectar un problema como la discriminación en diversas situaciones. Nuevamente regreso contigo, Fer. Gracias, Diego. Ha llegado el momento de finalizar. Gracias por habernos acompañado en el noticiero Al Punto. Esperamos que la información haya sido de gran apoyo académico y puedan utilizar, porque ahora las ciencias sociales tienen una gran importancia en nuestra vida cotidiana. Mi nombre es Fernanda Chávez y quedo a sus órdenes en los próximos capítulos. Gracias.